Les iba a pedir a quienes pudieran eh, que pusieran porfa el video para empezar la clase. Clase pasada por agua. Entonces, hoy teníamos la segunda clase sobre Yolanda Oreamuno, ¿verdad? Sobre los dos textos de Yolanda Oreamuno que estábamos estudiando y no habíamos logrado pasar. Creo que no hay nadie en la lista de espera. No en la lista de espera, en la... Bueno, entonces, vamos a hacer la exposición de esta autora, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho, hay una relación que hay que entender, ¿verdad? Entre ella y Joaquín García Monge, Max Jiménez. Joaquín García Monge es un poco como su mentor. Eh, Como este personaje que le abrió un espacio, digamos, en el mundo de la cultura, Max Jiménez, con el que tienen similitudes, pero también diferencias. El texto que vamos a ver es El ambiente tico y los mitos tropicales, del año 38, que como les había dicho, a mí me parece como uno de los cuatro grandes textos, digamos, de lo que podrían ser como los años del fuego, ¿verdad? Del pensamiento costarricense. Es un texto clave, ¿verdad? Junto con Costa Rica, Suiza Centroamericana de Mario Sancho, El Jaúl de Max Jiménez, El ambiente tico de los mitos tropicales y la formulación de la estrategia e ideología del comunismo latica de Manuel Mora, ¿verdad? Eh, entonces, primero, lo que es muy interesante en la construcción del texto es que, bueno, ella habla de los mitos, ¿verdad? Eh, como sabrá la gente que ha estudiado un poco más de filo, eh, la crítica de los mitos es el corazón de la tradición ilustrada, ¿verdad? Es decir, de las primeras cosas que uno aprende en filosofía, ¿verdad? Los que ya hayan llevado clásica, eh, ahí cuando uno va con su mochila llena de sueños al primer día a filosofía clásica y se topa a Luis Fallas, ¿verdad? Entonces, de las primeras cosas que uno aprende es que la filosofía es la crítica del mito, ¿verdad? Es decir, lo primero que hacemos, lo que dice Platón es que la filosofía es la separación del mito y el logos, ¿verdad? Es la tradición ilustrada. Y aquí mito, eh, valdría la pena decir un par más de cosas sobre eso, porque la elección es muy interesante, que haya elegido la palabra mito, ¿verdad? Porque mito, digamos, el mito es una narración fantasiosa, es una narración fantástica, sin duda, eh, pero no toda narración fantástica es igual que un mito, ¿verdad? De hecho, el mito es como la forma, digamos, superior de una narración fantástica, fantasiosa. Este, y bueno, en esto, Mircea Eliade, que es uno de los referentes para estudiar historia de las religiones y la diferencia, sobre todo en este ensayo corto que se llama Mito y Realidad. Yo no estoy muy seguro si en la facultad leemos en las clases primeras a Mircea Eliade. Si no lo hacemos, pues lo deberíamos hacer. Yo lo conocí por otras clases, por las clases de Paul Ricoeur. Em, pero él dice que bueno, que existen como tres tipos distintos de narraciones fantásticas, eh, y que son muy diferentes una de otra, ¿verdad? Está como lo que algunos pueblos de África le llaman las pequeñas historias, ¿verdad?
que son lo que nosotros le diríamos las fábulas, ¿verdad? Como las fábulas de Esopo, las fábulas de Samaniego, ¿verdad? En algún sentido, algunas de las historias de, de Carmen Lira, nosotros podríamos considerar eso, pequeñas historias, fábulas, que es una narración fantástica, pero la diferencia es que esta narración fantástica y fantasiosa, todo el mundo sabe que es fantástica y fantasiosa, nadie asume que eso es verdad. Por ejemplo, cuando uno lee Sopo, nadie cree que esa historia es verdad, todo el mundo sabe que es una historia de mentira, ¿verdad? Es decir, cuando uno lee, no sé, el cuento de la hormiga y la cigarra, ¿verdad? O el cuento del ratón y el león, ¿verdad? O en el caso de Costa Rica, si uno lee, ¿por qué Tío Conejo tiene las orejas tan largas, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que esa historia es mentira, ¿verdad? Y se llaman pequeñas historias porque sirven para explicar pequeñas cosas que no son particularmente relevantes en la vida, pero que ocupan ser explicadas. Como por ejemplo, ¿por qué los conejos tienen las orejas largas y otros animales no tienen las orejas largas? Que es una cosa que uno, y pues es obvio, como que tiene que explicarla, porque es diferente, ¿no? ¿Por qué el mono tiene cola y otros animales no tienen cola? ¿Verdad? Entonces las fábulas sirven un poco como para eso. Se llaman pequeñas historias, pero además todo el mundo sabe que son mentiras, ¿verdad? Nada más que las contamos sabiendo que es mentira, ¿verdad? Porque tiene un efecto de explicación y a veces una explicación de comportamiento moral que consideramos que es importante, ¿verdad? Por ejemplo, en Tío Conejo, ¿por qué Tío Conejo tiene las orejas muy largas? Nadie se acuerda de esa historia. Según yo, según yo, todos ustedes crecieron leyendo los cuentos de mi tía Panchita y puede ser que no. Pues mi sobrina me ha hecho varias veces la advertencia de que yo soy muy señor mayor y que asumo que la gente sabe ese tipo de cosas. Entonces, ¿no se acuerdan de esa historia? ¿Alguien se acuerda por qué tiene las orejas largas tu conejo? Ariel hace cara de no, Chris hace cara de no, no han leído eso. ¿En serio? ¿Ya no hay que leer en primaria? ¿Qué tienen que leer? Harry Potter. No, Harry Potter es un libro de secundaria. Eh, muy bien, María Fernanda, tiene una bolsa de jocotes para cuando termine la pandemia. Si es que a la gente más joven le sigue gustando los jocotes. Jessica sí leyó los cuentos, pero no todos. Claro, tu conejo tiene las orejas muy largas porque él es un vivo, ¿verdad? Esa es la gracia de tu conejo. Y se pasa de vivo con todos, ¿verdad? En algunas historias de manera bastante grosera, de hecho, como en la historia de Tío Conejo, Tío Conejo, Tío Tigre, Tío Caimán y no me acuerdo qué. Que hay una historia de las tres pieles que es toda como fea, pero y la gracia es que es un vivo, ¿verdad? O sea que es una figura humilde, pero que su inteligencia lo hace salir adelante, ¿verdad? Eso se parece a las historias de Anansi, de la araña mágica en Jamaica y África, ¿verdad? Pero esta es la catolización de la historia. Puede ser vivo con todos menos con Tatica Dios. Ahí no, ¿verdad? Es decir, tu conejo no se puede pasar de listo con Tatica Dios, entonces le jala las orejas para recordarle que no puede hacer eso, por eso tiene las orejas largas, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee esa historia, todo el mundo sabe que es mentira, ¿verdad? O sea, porque no hay un conejo que hable ni haga nada de eso, pero sirve para explicar por qué el conejo tiene las orejas largas, que es una cosa muy notable, que hay algunos animales que tienen las orejas largas y otros no. Y además sirve como una lección moral, ¿no? Para los niños, ¿verdad? Que no le tienen que mentir a sus papás, pues, ¿verdad? Entonces, eso se llama una fábula, es una pequeña historia, es una narración fantástica, todos sabemos que es mentira, ¿verdad? Este, otra historia que podría ser así es, por ejemplo, la historia de la Navidad, ¿verdad? La historia de Santa Claus, que todo el mundo sabe que es mentira, pero todo el mundo actúa como que si fuera verdad,
Entonces, es una pequeña historia, ¿verdad? Una fábula. Em, Hay otro segundo tipo de narración fantástica o fantasiosa, que es la leyenda, que ya es un poco más sofisticado que una fábula y es diferente, ¿verdad? Eh, una fábula siempre es corta, normalmente son animales los que la representan, ¿no? Conejos, monos, caballos, ¿verdad? Son animales humanizados con comportamientos humanos. La leyenda es un hecho probablemente histórico, pero que está matizada por la imaginación popular, por el folclore, ¿verdad? Entonces, es diferente, es como más seria, em, tiene más, más pretensión de realidad, ¿verdad? Porque es un hecho que, que es posible que haya pasado, no podemos estar seguros, pero, pero que a algo le hace pensar a uno que puede ser que sí, ¿verdad? En, en Mesoamérica, la leyenda más famosa, ¿verdad? En Mesoamérica todas las leyendas son muy parecidas, pero en Mesoamérica la leyenda más famosa es la de La Llorona, ¿verdad? Que tiene distintas variaciones, ¿verdad? Es decir, no todas las historias son iguales. Eh, Al igual que la fábula se transmite de manera oral, ¿verdad? Es decir, son cuentos orales, normalmente no están escritos, o si están escritos tienen varias versiones, eh, que es lo que normalmente, que probablemente lo que ustedes hayan oído. Eh, pero dependiendo de la versión, no sé cuál versión han oído ustedes, en algunas versiones La Llorona es una princesa maya o una princesa indígena, ¿verdad? Y que se casa con un español, con un conquistador español, es una versión. En otra es una mujer, pero no hace referencia a ningún pasado indígena, es solo una mujer de pueblo, ¿verdad? Está claro que no es una mujer de la ciudad, la historia nunca está ubicada en la ciudad, nunca ocurre en la ciudad, siempre ocurre en el campo. Eh, eh, También puede haber variaciones de quién es el esposo, si es un esposo legítimo o ilegítimo, este, pero la historia es la misma, ¿verdad? Tiene que ver con el infanticidio. Eh, y con el castigo, digamos, a partir del infanticidio. Bueno, el castigo del adulterio y del infanticidio, es un poco de lo que va la historia, ¿verdad? Entonces, esa historia puede ser que haya sido verdad, puede ser que haya habido algo parecido a eso, de verdad, una historia entre alguna autoridad maya y algún conquistador o alguna historia similar a esa en un pueblo, ¿verdad? Entonces, pues, es un hecho que tiene más posibilidades de ser un hecho histórico, pero que está muy matizado, muy cocinado por la imaginación popular, por la transmisión oral de la historia y eso. Y tiene una, digamos, tiene como más seriedad, tiene un principio de cohesión y de orden social más intenso, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, es una defensa más agresiva del principio de las costumbres sociales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la Llorona, el principio es la advertencia de, del castigo que se recibe en caso de adulterio o de infanticidio, ¿verdad? Eso es un poco de lo que va la historia. Em, ¿Qué otra historia famosa? Así como leyenda. Como en El cura sin cabeza, ¿verdad? La idea es, o en la carreta sin bueyes, la idea es el respeto que tienen que tener las personas por la institución de la Iglesia Católica, ¿verdad? En ambos casos. Lo que hay es un desafío a la autoridad de la Iglesia en forma de engaño, en forma de irrespeto a la Iglesia, en forma de blasfemia, ¿verdad? Cualquiera de estas variantes dependiendo de la historia. Entonces es una leyenda. Entonces es una cosa que no sabemos, puede ser que sea histórica, pero está muy matizada por la historia y sirve como para advertirte qué cosas no deberías hacer porque la sociedad te va a castigar si las haces. Y te va a castigar con dureza, además, no te va a castigar, eh, no, digamos, no te va a dar un jalón de orejas para usar la imagen de, de Carmen Lira.
Y luego, tercero, entonces tenemos fábula, tenemos leyenda, tenemos mito, que también es una narración fantástica, pero que tiene diferencias. Y entonces por eso es muy interesante que Yolanda Oriamuno haya elegido la palabra mito, ¿verdad? Porque el mito no es cualquier historia fantástica, ¿verdad? A diferencia de la fábula, que es una historia, digamos, como sin relevancia, en el sentido de que no explica nada, nada particularmente importante de la vida. eh, el mito necesariamente es una narración de la esencia, de lo esencial, en el doble sentido del principio, del origen, y en el sentido de aquello que es más importante, ¿verdad? En el mito está la explicación de cómo, digamos, son como todas las preguntas fundamentales que se hacen los seres humanos. Para eso es que sirven las narraciones míticas, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro origen? ¿No? ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Por qué surgieron los seres humanos? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra relación con la verdad? ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Verdad? Esas son preguntas fundamentales, son preguntas esenciales. No es preguntar por qué los conejos tienen las orejas largas y los ratones no. Digamos eso. Uno puede pasar su vida sin saber muy bien por qué los conejos tienen las orejas largas y los ratones no, pero no puede pasar la vida sin saber por qué estamos aquí, sin tener una explicación. Es decir, cuál es el objetivo de la vida de los seres humanos en el planeta. ¿Verdad? Eso uno tiene que tener una explicación para eso. ¿Verdad? Si no, no puede continuar. ¿Verdad? La explicación puede ser mejor o peor, pero no ocupa explicarse eso. ¿Verdad? Eh, y los mitos son todos narraciones de eso, narraciones del origen, ¿verdad? Pero además, el mito es una narración no de cualquier tipo, sino que es una narración donde se establece cuál es la relación entre los seres humanos y los dioses, ¿verdad? O Dios, dependiendo si la religión es monoteísta. Eh, es, una, es una narración donde la idea fundamental es la idea del destino, ¿verdad? Eh, que eso es una idea medio rara, aunque es una palabra que todos ustedes usan o todos ustedes han usado alguna vez, ¿verdad? Eh, y de hecho hay programas de televisión que se llaman así, ¿no? Hay un programa de como, como, como de cantantes y así, que se llama Destino Algo, ¿no? ¿Verdad? Como estos programas de reality shows y eso. Y también hay una serie de películas muy malas que se llaman Destino Fatal o Destino Final, que hay como 16 versiones de esa peli, y todas son malas. Entonces es muy impresionante porque es muy raro que haya una peli que cada una sea más mala que la anterior, pero, pero me sirve por lo menos para explicar este tipo de problema, porque eso por lo menos sí está bien explicado en la historia. Que la idea del destino es una idea de que hay una fuerza que interviene que es tan fuerte que ni siquiera los dioses pueden cambiar ese destino, ¿verdad? Y no importa qué pase, no importa qué haga alguien, eh, inclusive no importa que esté intentando alejarse de eso, con cada movimiento que hace, lo que hace es tener más cerca del destino para el que está destinado, ¿verdad? Esa es una idea donde no hay principio de agencia de los seres humanos, ¿verdad? Como, digamos, en una explicación así como clásica, como ñoña, que uno daría en la escuela de filosofía, ¿verdad? Em, la idea de destino, por ejemplo, es una idea muy importante en las tragedias griegas, ¿verdad? Digamos, Edipo es eso, ¿verdad? O sea, Edipo se va de la ciudad esperando no poder cumplir su destino y en el momento en el que se va de la ciudad, más bien está cumpliendo su destino, ¿verdad? Justamente intentando escapar de lo que se le ha destinado, lo cumple, ¿verdad? Y en eso también es todas estas películas que yo no sé si ustedes los han visto.
eso, destino final y esto. Un poco pasa eso, ¿verdad? El personaje intentando huir de lo que está destinado, que la peli es la muerte, ¿verdad? Lo que hace es que lo conjura, más bien lo hace más rápido, ¿verdad? Eh, entonces hay una idea de destino, que es una idea muy importante, y en el destino no hay agencia humana, o sea, no importa qué hagamos los seres humanos, estamos destinados a eso. Inclusive aunque hagamos lo contrario de lo que creemos que es nuestro destino, de todas formas, vamos a cumplirlo, ¿verdad? Entonces el mito siempre tiene una idea de destino. Por ejemplo, en el mito de Demeter y Perséfone sobre el surgimiento de las estaciones, ¿verdad? Que yo no sé si eso ustedes lo han visto en clásica o se lo saben, ¿no? Pero bueno, en las historias míticas griegas se supone que en el mundo hay 4 estaciones bueno, hay estaciones porque Hades secuestra a Perséfone, ¿verdad? Y eh, se la lleva al Averno. Y, y entonces Demeter se enoja, ¿verdad? Que es como la diosa de la naturaleza. Y le dice a Zeus que o hace algo para que le devuelvan a la hija, o no va a permitir que nada crezca en la tierra. Y entonces evita que la naturaleza crezca. Entonces Zeus le dice a Hades que ya, que deje de molestar, que devuelva a Perséfone. Y lo que pasa es que ya antes de las dos cosas, antes de que Zeus le advierta a Hades, ya habían comido semillas de granate, que es en la tradición griega, eso es como el anillo de la alianza de nosotros, ¿verdad? Es como cuando usted se casa con alguien, ¿verdad? Eh, entonces come semillas de granate. Y eso significa que están casados, que están unidos de por vida. Eh, y entonces lo que hacen es que llegan a un arreglo de que Perséfone va a pasar con Demeter 6 meses y en esos 6 meses va a haber cosecha, va a haber naturaleza que crece, y los otros 6 meses que va a pasar en el inframundo, nada va a crecer, ¿verdad? En la tierra, entonces es el otoño y el invierno, ¿verdad? Y esa es la explicación, digamos, como mitológica. Pero si se fijan ahí, lo importante es como las semillas de granate, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué Zeus, si es el mayor de los dioses, no rompe esa? Dice, no, o sea, no vale, ¿verdad? Pero es que ni siquiera Zeus puede hacer eso, ¿verdad? Entonces es como un destino, no importa qué pase. Igual con, qué sé yo, en la mitología judeocristiana, ¿verdad? Que el destino de Jesús, que es Cristo, que es hombre y que es Dios y que es Espíritu Santo, las 3 cosas juntas, su destino es morir, ¿verdad? Entonces uno se podría preguntar, pero ¿por qué Dios, que es Padre, o Él mismo, que es las 3 personas, por qué Él no se salva? O sea, ¿por qué deja que lo crucifiquen? ¿Verdad? Si Él es Dios. Entonces la respuesta es que ese es su destino. Ni siquiera Dios podría evitar ese destino. Dios Padre, que también es el mismo. Pero quiero decir, sin idea de destino no hay mito, ¿verdad? Entonces el mito tiene, es una narración de la relación de los hombres con los dioses o con Dios, tiene una idea muy fuerte de destino, y además no es tan importante lo que cuenta, porque hay mitos como muy sofisticados, como muy bonitos, como muy bien contados, ¿verdad? Hay otros que son un poco más sencillos, ¿verdad? Menos sofisticados, pero eso es irrelevante. Lo que es importante es que el mito sirve para mantener cohesionada a una comunidad. O sea, sirve para legitimar las autoridades sociales y políticas de una comunidad y la mantiene unida, ¿verdad? Sobre la base del respeto a sus autoridades, de la legitimidad de sus autoridades y del respeto a sus costumbres y a sus tradiciones. Y eso es lo importante del mito. O sea, el mito no es tan importante porque, obvio, visto desde 2000 años después, uno dice, pues esa historia está muy tonta, ¿no? O sea, no tiene sentido. Pero es que el mito, lo importante no es si la historia en sí misma es verificable toda,
¿verdad? De hecho, la mayor parte del tiempo no lo es. Sino la función social del mito. Eso es lo que es más importante. El mito es lo que mantiene cohesionada, unida, legitimada a la comunidad y para eso sirve, ¿verdad? Eh, y por eso el mito es una de las tradiciones más antiguas, ¿verdad? La filosofía, que surge en algún momento del siglo VIII, ¿verdad? En Grecia, se forja un poco distanciándose del mito, ¿verdad? Y por eso es que hay una relación tan tensa entre la filosofía y el mito, porque aunque ambos son discursos del origen, la filosofía y el mito hablan de lo mismo, no hablan de cosas distintas, hablan de lo mismo. Eh, ¿Verdad? Usted solo puede ser diferente si tiene algo que es igual al otro, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, bueno, yo supongo que en sus casas hay varios cuartos, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre un cuarto y otro es que tienen que tener algo en común, una pared, porque si no, no serían dos cuartos distintos, ¿verdad? Lo distinto tiene algo en común siempre. Eh, Ustedes saben que son distintos a sus hermanos porque tienen algo en común con ellos, que son sus padres, ¿verdad? Eh, y digamos, la filosofía también es un discurso del origen, sobre el origen del mundo, sobre el origen de la naturaleza, sobre cuál es el sentido de la vida, por qué estamos aquí, ¿verdad? Habla de lo mismo que los mitos, no habla cosas diferentes que los mitos, pero lo hace de otra forma, ¿verdad? Porque ya no es un discurso sobre la relación de los hombres con los dioses, sino que es un discurso sobre la relación de los seres humanos con las fuerzas de la naturaleza o con las fuerzas de la sociedad. Es otro tipo de discurso. Eh, es una narración que no habla sobre la idea de destino, sino que habla en términos de necesidad o de legalidad de las cosas, ¿verdad? Las cosas ya no están destinadas, sino que son necesarias o son legales, ¿verdad? O son esperables o son predecibles, ¿verdad? No es lo mismo que la idea del destino. Eh, y además, y este es todo el punto en relación con el mito, no acepta la fuerza de la tradición como un argumento, ¿verdad? Lo único que acepta es la solidez y la respetabilidad de los argumentos mismos, ¿verdad? Es decir, el argumento, digamos, ustedes normalmente saben quién ha pasado por filo o quien estudia filosofía, ¿verdad? O ha pasado por alguna clase porque es muy normal que diga frente al argumento, eso es así porque siempre ha sido así. Uno ahí se le activa el primer día que fue a clases ¿no? de introducción a la filosofía con Alexander Jiménez o con Luis Mora, no sé, con el que esté dando el curso. Y dice, pero es que eso no es un argumento, ¿verdad? Que se haya hecho así siempre, eso no significa que esté bien. Significa nada más que así ha sido siempre. Pero eso no es suficiente para que eso sea bueno, ni necesario, ni útil, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza la molestia. Y todo este rodeo largo tiene que ver con que Yolanda Oriamuno elige el término mito. ¿Por qué? Ya con esto concluyo. Y esta es la otra diferencia entre la fábula, la leyenda y el mito, que es la fábula, todos sabemos que es mentira. Eh, la leyenda no sabemos si es histórica o no. La podemos poner en tela de juicio. Probablemente es histórica, pero no es tan relevante como... Dice Chris, Platón los usa como fines explicativos, como cuando hace que Protágoras se remonta al mito de Prometeo. Sí, se usan como ejemplos, pero justamente con el fin para otra cosa, ¿no? Digamos, con el fin de fundar un discurso racional. Entonces, hablamos de lo mismo, pero hablamos de lo mismo en otro sentido. Pero las preguntas esenciales son las mismas, ¿verdad? O sea, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es el mundo? Las mismas preguntas, ¿verdad?
Pero esta es la otra cosa. La fábula, nadie se confunde que eso es mentira, ¿verdad? Es decir, nadie espera que tu conejo le toque la puerta, ¿verdad? No sé, o que una paloma le hable. Eso no pasa. Las leyendas pueden ser históricas, puede ser que no, ¿verdad? Alguna gente cree que es verdad, ¿verdad? Como por ejemplo, yo no sé si ustedes, sí, yo les he contado, mi familia por parte materna es del Guanacaste profundo, ¿verdad? Entonces, si ustedes también tienen familias en el Guanacaste profundo, tienen algún tío que alguna vez se enfrentó a alguna de las leyendas, como a la mona o al mico malo, y está absolutamente seguro que eso le pasó. Pero yo tengo un tío así también, un tío abuelo. Entonces, algunas personas creen que es verdad, digamos, que de verdad existen estas leyendas, ¿verdad? Que de verdad existe la Llorona, que de verdad existe el Cadejo, ese tipo de cosas. Y otras personas que no, ¿verdad? Pero las leyendas están sometidas como a los criterios básicos de la realidad ilustrada, ¿verdad? Y para que sea verdad hay que demostrarlo, hay que mostrar la evidencia. Pero el mito es más complicado, ¿verdad? Porque para quien vive en el mito es real. Ese es el problema. Y esta es la diferencia fundamental, ¿verdad? A diferencia de la fábula y de la leyenda, que son fácilmente identificables para nosotros como historias que son fantasías, ¿verdad? Que solo se pueden sentir, solo se pueden entender en un sentido metafórico, muy general, ¿verdad? Eh, el mito no funciona así. Digamos, el mito tiene es una ilusión que tiene un efecto de realidad, diría Carlos Marx, ¿verdad? Puede ser que sean ilusorios, pero tienen un efecto en la realidad. Y para quien vive en el mito, esto es la idea de Levi-Strauss, para quien vive en el mito es real, ¿verdad? Es decir, para quien comparte la mitología judeocristiana, Jesús es Cristo. Punto. Se acabó, eso es lo real, ¿verdad? Eh, Igual en el oráculo de Delfos era una fuerza real en el mundo griego. La gente de verdad creía que el oráculo anunciaba si Grecia iba a ganar una guerra o iba a perder una guerra y actuaba a consonancia, ¿verdad? O sea, si el oráculo decía que los auspicios eran propicios para ir a la guerra contra las persas, iba a la guerra contra los persas. Estaba seguro que los dioses estaban de parte de ellos, pero tiene efectos reales. Y qué sé yo, en las personas que comparten digamos, las creencias del mito judío-cristiano, ¿verdad? Cuando les pasa algo malo, ¿verdad? Dicen, bueno, es que este es el valle de lágrimas, ¿no? Entonces, claro, las lágrimas reales son las lágrimas que están en el libro, que uno viene a sufrir y eso. Entonces, tiene efectos sobre la realidad y es más difícil discernir la diferencia ahí entre el mito y la realidad. Y entonces que Yolanda Eramundo elija el término mito, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que para quien vive en el mito nacionalista, ese mito es verdad, ¿entiende? Y todos los actos de la naturaleza, de la vida social, de nuestras prácticas, eh, se explican y se manifiestan y son la expresión de ese mito realizándose frente a nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, alguien que cree en la excepcionalidad costarricense, ¿verdad? En la idea de que es un país excepcional, entonces, cada vez que hay un proceso electoral para la Asociación de Estudiantes de Filosofía, dicen, ven, aquí está la excepcionalidad costarricense actuando, ¿verdad? Cada boleta depositada en la SOA de letras es una demostración de que ese esencialismo democrático estaba funcionando, ¿verdad? Cada vez que pasan a la par de una montaña llena de matas, dice, ve, aquí está la naturaleza exuberante del país verde, ¿verdad? Del país privilegiado de las costas del Caribe y este tipo de cosas, ¿verdad? Cada lapa que ven volando, cada pecho amarillo que llega a la casa es la demostración de que somos gente excepcional. ¿Se entiende? Y esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, las primeras 3 semanas de pandemia, ¿verdad?
cada acción, digamos, del Ministerio de Salud era una demostración de ese carácter excepcional que tenía el país. Inclusive cuando la política de salud empezó a fallar, igual el mito se reactualizaba de alguna forma, que es, bueno, puede ser que no esté yendo tan mal, pero por lo menos tenemos mejores números que el resto de Centroamérica, ¿verdad? Y eso demuestra que seguimos siendo diferentes. Bueno, entonces, inclusive, frente a los fracasos como más evidentes de la vida social o de la política social, de por sí el mito sigue actuando y sigue, para quien vive en él, digamos, sigue siendo un elemento que explica la realidad. Entonces, es muy importante porque ahí ella no está hablando de una religión, sino que está hablando de, digamos, de una identidad nacional, pero dice que funciona igual que un mito, ¿verdad? Y tiene las mismas funciones del mito y ella lo que está haciendo es una crítica de esos mitos, ¿verdad? Eh, entonces eso lo ubicaría a ella en una tradición similar a la tradición de la filosofía, de la tradición ilustrada, y también valdría decir que, sobre todo en esa lectura, es probablemente una de los textos, digamos, eh, más, más fundadores, digamos, de la tradición de la crítica al mito nacionalista, ¿verdad? Uno de los más agudos. Eh, y como creo que ya les había dicho en la clase anterior, en mi opinión, inclusive más agudo que lo que hace Mario Sancho, que lo que hace Manuel Mora, que lo que hace Maximiano, ¿verdad? Por razones que ahora podríamos desarrollar más. Este, fíjense que entonces a mí además me parece, y esto es muy interesante, eh, ese fragmento que está ahí es un fragmento de ideología y aparatos ideológicos del Estado, de Luis Althusser, que es uno de los clásicos, digamos, de la crítica de la ideología, para los que creo que es un texto que se estudia en el curso que da Laura Álvarez sobre teoría de la ideología, creo que Laura estudia el Althusser. Yo, pero no en filo, sino en trabajo social, lo uso mucho como texto de referencia. Eh, y aquí, ¿verdad? Él hace esta definición, que es una definición bastante clásica sobre lo que la ideología es. Este texto es del año 69, ¿verdad? Dice, la ideología representa la relación imaginaria entre los individuos y sus condiciones reales de existencia, ¿verdad? Eh, y además, eh, bueno, esto, ¿verdad? Para quien, ¿qué es lo que toma Althusser de Levi-Strauss? Por cierto, todo el mundo admite al menos que se viven estas ideologías como la verdad, que la ideología de la cual se habla desde una perspectiva crítica, examinándola como un etnólogo a los mitos de la sociedad primitiva, como concepción del mundo, es gran parte imaginaria, es decir, que no corresponde con la realidad, ¿verdad? Este criterio que usa Althusser que va a usar Althusser casi 30 años después de Yolanda Oriamuno, para analizar el fenómeno de la ideología en las sociedades capitalistas modernas, que es de lo que trata la obra de Luis Althusser, es muy similar a los criterios que usa 30 años antes Yolanda Oremono para hablar no de la ideología en general, sino de la ideología nacionalista de Costa Rica. Es muy interesante en eso porque es muy avanzado, ¿verdad? Es decir, es un antecedente 30 años antes, sin que haya ningún vínculo, digamos, especial, sino que es un poco con su propia mente va fabricando esa explicación, ¿verdad? Aquí claramente eh, tenemos el término ambiente, ¿verdad? Que el texto se llama El ambiente ético y los mitos tropicales. En Yolanda Oramuno, creo que esto es importante también señalarlo, el ambiente es un concepto, ¿verdad? Como tal, es un concepto filosófico, ¿verdad? Y creo que ahí tendríamos que seguir construyendo, digamos, este inventario, ¿verdad? Esta caja de herramientas de los conceptos que hay en la historia del pensamiento costarricense, ¿verdad? Está la mala sombra, ¿verdad? De Joaquín García Monge. Está el Jaúl y la montaña como conceptos, ¿verdad? En Max Jiménez. Está el ambiente en Yolanda Oriamuno, ¿verdad? Que son intentos de acercarse y explicar
digamos, la realidad social costarricense, de intentar acercarse y explicar el malestar que sentimos con la realidad costarricense, o el malestar que se siente con la realidad costarricense, ¿verdad? Con esta no correspondencia entre lo que está en el discurso oficial, lo que está en el discurso de las instituciones, lo que está en las canciones, lo que está en el folclore, lo que está en las pinturas de Tomás Povedano, ¿verdad? Y el malestar que se siente en ese preciso instante, ¿verdad? Entonces, eh, ella construye este concepto que es el ambiente. Fíjense que en el texto en el texto del año 38, en el ambiente ético y los mitos tropicales, ¿verdad? Ella habla que el ambiente es como todo, ¿verdad? Dice, son las costumbres familiares, que es una tradición ilustrada, ¿verdad? En el, en la tradición ilustrada más clásica de la Revolución Francesa, ¿verdad? En Holbach y así. La ilustración es una crítica de las costumbres, ¿verdad? Una de las cosas que, lo primero que digamos que debería ser la filosofía y la ilustración es criticar las costumbres, ¿verdad? Las costumbres no es una demostración ni de racionalidad ni de civilidad, ¿verdad? Entonces, que algo sea una costumbre familiar no es un argumento para que eso sea válido, importante, razonable, ¿verdad? Es una de las razones, así como de las razones cae mal de la filosofía. Entonces ella dice, el ambiente está en las costumbres, está en el vocabulario, es una forma de hablar, ¿verdad? Pero ahí hay una otra tradición ilustrada, ¿verdad? Que es una crítica al lenguaje. Eso es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. eh, y ella lo describe en el texto, ¿verdad? Eh, este, que hay algo del ambiente en el vocabulario, en la forma de hablar, ¿verdad? En la forma de hablar, en la forma de escribir, como en la comunicación. Esto es muy interesante también porque en la crítica ilustrada, desde muy temprano, ¿verdad? Desde Francis Bacon, este, mucha de la ilustración, digamos, es también una crítica del lenguaje, una crítica de la imprecisión del lenguaje, ¿verdad? Una de las ventajas que tiene la fábula, que tiene la leyenda y que tiene el mito sobre, digamos, sobre el lenguaje racional, sobre el lenguaje filosófico y sobre el lenguaje de la ciencia, es que no tiene por qué ser preciso, ¿verdad? El lenguaje de las fábulas, el lenguaje de las leyendas, el lenguaje mitológico, este, y bueno, y el lenguaje común, el lenguaje como forma de comunicarse de manera más directa, cotidiana, práctica, eh, no tiene por qué ser preciso, ¿verdad? De hecho, bueno, si alguno de ustedes ha leído los mitos griegos en clásica, ¿verdad? Como Hesiodo y Homero y así. Bueno, Homero hay que leerla en el secundario todavía, ¿no? La Odisea. Este, pero bueno, si también han sido creados educados en la fe judeocristiana, este, los mitos son parábolas, son metáforas, ¿verdad? Es decir, cuando uno lee, qué sé yo, la Biblia o Hesiodo o Homero, son puras referencias como metafóricas, ¿verdad? Y parábolas, y hay que interpretar mucho, y el lenguaje es impreciso, es más importante la historia que la precisión de cuándo lo hizo, cómo lo hizo, con quién lo hizo, ¿verdad? Eso queda un poco a la sombra, ¿verdad? Pero lo importante es la narración. Eh, y lo mismo con el lenguaje, ¿verdad? Es decir, el lenguaje práctico, el lenguaje, Francis Bacon le dice eso, el ídolo del mercado, uno de los 4 ídolos que Bacon trabaja en el nuevo órgano. Este, y lo que lo volvía loco a Bacon, una de las principales críticas es que en el uso del lenguaje cotidiano nosotros no tenemos por qué ser precisos, ¿verdad? No tenemos por qué ser claros, ¿verdad? Con solo que funcione la comunicación y que usted logre sus objetivos prácticos, está bien, ¿verdad? Que el ejemplo que siempre pongo para cuando intento explicar eso es como, bueno, cuando podíamos ir a la feria, yo no sé si ustedes van a la feria,
¿verdad? La gente más joven no le gusta ir a la feria, pero bueno, los señores mayores vamos a la feria. Y, pero como el mamón chino en la feria, ¿verdad? Que han comido mamón chino ustedes alguna vez, supongo, ¿sí? ¿O no? La gente ya no come mamón chino. Bueno, a mí me gusta mucho el mamón chino. Este, pero uno va a la feria y pide mamón chino y se lo dan y todo bien y todo el mundo entiende y uno paga y recibe lo que quiere y todo eso. Pero eso ni es mamón ni es chino, ¿verdad? Se llama rampután y no tiene nada que ver con el mamón y no es de China tampoco. Pero eso no es importante para el comercio, ¿se entiende? O sea, la imprecisión del lenguaje, el no saber cómo se llama la fruta, o decirle cualquier nombre, o decirle un nombre impreciso, es irrelevante si lo que usted quiere es comprarlo, ¿verdad? No, no tiene por qué ser preciso, con solo que usted lo pueda hacer es suficiente. Igual con la comunicación práctica, ¿verdad? Eh, si usted, aunque usted escriba mal o escriba poco claro, ¿verdad? Si usted logra como comunicarse y lograr lo que quiere, con eso es suficiente. Eh, pero Bacon señalaba, y este es el ídolo del mercado, que ese es el problema del lenguaje. Entonces, que muchas de las confusiones y muchas de los errores está asociado a la falta de un lenguaje técnico preciso para explicar las cosas, ¿verdad? Y por eso es que él defiende eso, defiende una tecnificación del lenguaje en forma de lenguaje, como el lenguaje de la ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, en el lenguaje común, fuerza para nosotros puede significar eh, sí, casi cualquier cosa, ¿verdad? Uno dice eh, fuerza a Nicaragua y Honduras, que quiere decir como conexión espiritual para que no les pase nada en medio del huracán, ¿verdad? Que es una cosa como medio religiosa, ¿verdad? Medio como de religión cósmica, ¿verdad? Pero también uno dice, hey, hay que empujar con más fuerza, que quiere decir no, como esfuerzo. O no tenemos suficiente fuerza para imponer una candidatura a la rectoría que represente los intereses de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, fuerza ahí quiere decir como acumulación política, ¿verdad? Eh, y es la misma palabra, ¿verdad? Se usa indiferentemente. Entonces, eso es confuso, ¿verdad? Entonces, Bacon lo que quiere es un lenguaje como el lenguaje de la ciencia, donde fuerza es masa por aceleración, eso es la fuerza, es un término técnico, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen amigos en física o en ciencias naturales, esos son términos técnicos, todo, fuerza, trabajo, aceleración, no hay forma de perderse, eso está matemáticamente calculado, ¿verdad? Y entonces eh, intentan conjurar el carácter polisémico del lenguaje, ¿verdad? Lo que buscan es un lenguaje que sea unívoco. Y la forma más extrema, digamos, y más auténtica de ese camino que empezó a desarrollar Bacon es la informática. Que yo no sé si alguno de ustedes es de informática o tiene amigos de informática en eso. Pero bueno, informática lo que tiene es un lenguaje booleano de sí y no, ¿verdad? Y toda la construcción de la programación y eso, ¿verdad? Está basado en que todo puede ser un conjunto de instrucciones de sí y no, ¿verdad? Y entonces ahí no hay pierde, o sí o no, ¿verdad? Y a partir de ahí va evidentemente creciendo en sofisticación y eso, pero en el fondo, eso le pueden preguntar a cualquier amigo que haya estudiado informática y eso. De hecho, la primera parte, yo no sé si les he contado, yo pasé un año en informática por una extraña no importa. Un extraño camino que hace uno a veces. Pero lo único que o sea, los cursos me parecieron interesantes, qué sé yo, los pasé y eso. Pero lo único que me pareció interesante fue el primer curso de programación que le explicaron una cosa de Newton a uno. No, de Newton no, de Leibniz, que es el inventor de la computadora. Y del cálculo diferencial también. Y entonces lo que me pareció interesante fue Leibniz. El resto de cosas, o sea, me parecieron útiles, pero no me parecieron interesantes. Entonces ya, adiós informática. Pero esa parte sí no se me olvida.
¿verdad? Es decir, es una forma como extrema de Bacon, es decir, todo puede ser referido a ceros y unos y ahí no hay equivocación, ¿verdad? No hay forma de imprecisión, no hay forma de términos poco claros ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, aquí también en Yolanda Uremuno dice que hay algo del ambiente que se nota en la forma en la que se habla, ¿verdad? Y para ella es esta forma de lenguaje, que es como una forma de lenguaje degradada, que es eh, que evita ser precisa y que evita ser como tajante y que genera la idea de, sí, digamos que sí, que no permite ser tajante, que no permite ser claro, ¿verdad? Que, que en el fondo que evite el conflicto, ¿verdad? Y por eso es tan confuso. Eh, que de hecho esa parte tiene un vínculo con la historia que tiene que ver con la historia esta que les conté en la clase anterior sobre el concurso en el que ella participa, ¿verdad? Que lo que decide el jurado, que es el jurado que dirige Joaquín García Mon, es que las 5 novelas van a ser premiadas. O sea, no eligen una novela, ¿verdad? Como se suponía que tenía que ser, para poder concursar en el concurso latinoamericano, sino que lo que dicen es que las 5 están bien, ¿verdad? Eh, pero entonces si las 5 están bien, ninguno está bien, ¿verdad? Ese es el problema de decirle que digamos, ese es el problema de esa forma de entender, ¿no? Si todo el mundo es excelente, entonces en realidad nadie es excelente, porque la excelencia implica que algunos sean excelentes, otros no tan excelentes, otros decentes y otros que no sean buenos, ¿verdad? Ya. Pero si todo el mundo es excelente, entonces nadie es excelente realmente. Entonces, eso ya lo ve también en el vocabulario. A mí me hace mucha gracia porque donde yo me sentí más identificado con ese elemento de la crítica de Yolanda Oriamuno es, yo no sé si a ustedes les pasa siendo estudiantes, siendo trabajador en la U, uno lo sufre mucho, pero es la extraordinaria imprecisión con el que se le da instrucciones a uno, ¿verdad? Es impresionante, o sea, uno no entiende qué es lo que quiere la gente, ¿verdad? En vez de decirle, hola, ocupo que me regale 3 latas de zinc, uno dice, ya entiendo, esta persona ocupó 3 latas de zinc, está claro para mí. Pero ninguna nota de la universidad dice, hola, ocupo que nos traiga 3 latas de zinc. Lo que dice es, hola, buenas tardes, esperando que si es posible en este momento y tomando en cuenta que, y cuando van como por la cuarta oración, eh, ¿verdad? Subordinada, uno se da cuenta que lo que ocupan son 3 latas de zinc, ¿verdad? Entonces es muy vacilón porque los estudiantes escriben hace mucho, obviamente, pero bueno, es decir, creo que es menos claro para ellas que no se tienen que escribir así, pero es que también las autoridades universitarias escriben así. Entonces, claro, ¿no? Si así habla el rector, ¿por qué no van a hablar así los estudiantes? Pero nunca es claro, siempre es una instrucción muy confusa, ¿verdad? Muy poco clara. Durante la pandemia fue la locura total porque eran instrucciones confusas entre el párrafo 1 y el párrafo 3, ¿verdad? Entonces, que eran contradictorias entre sí, en vez de como decir, no, vamos a suspender las clases, ¿verdad? Para decir eso se ocupaban 6 páginas. Este, pero bueno, digamos, pero ella ve lo mismo ahí, digamos, como hay como la explicación de por qué en el lenguaje la gente usa tantas oraciones subordinadas cuando habla, ¿verdad? Tiene que ver con eso, con que no se va como al punto rápidamente, o que es como maleducado, o consideramos que es como maleducado, es eso, ¿verdad? O sea, ninguno de ustedes dice, hola, profe, ¿me puede repetir la prueba? ¿Verdad? Nadie escribe así una nota para el profesor. Pero también dice, no, estimado profesor, quería contarle que tal cosa, tal otra, y espero que tome en cuenta que pero ocupo que me vuelva a hacer el examen, ¿verdad? Digamos, esa es la forma educada, aunque en realidad lo que usted quiere es que le repitan el examen, ¿verdad? Entonces ella ve eso también en el lenguaje, ¿verdad? Donde los que tal vez sí lo pueden tener más claro, o por lo menos a mí me parece que es donde los estudiantes lo pueden ver más claro, es cuando, pero bueno, si alguno de ustedes es bilingüe, por ejemplo, o tiene que lidiar mucho
con comunicarse con gente que habla en inglés, por ejemplo, el inglés es como muy preciso siempre. O sea, no le permite a uno dar como esos rodeos raros que el español sí le permite a uno. Entonces es como una comunicación más llana, perdón, más como al punto. Entonces, mi hermana vive en Estados Unidos, entonces hemos hablado mucho y tiene que atender, trabaja como en una ONG que atiende latinos y así. Y hablamos mucho de eso, ¿verdad? Que a ella de las cosas que más le costó es que tiene que comunicarse como con mucha precisión y muy corto siempre. Y di que fue como aprender otro idioma, aunque fuera el mismo, ¿verdad? Y eso me recordó mucho como a Yolanda Oriamuno, ¿verdad? Y son las 10. Y, y vamos a hacer el primer corte. Entonces, son las 9:58 y regresamos a las 18 a continuar con esta otra parte de Oriamuno, ¿verdad? Entonces, este concepto que va construyendo en ella del ambiente, ¿qué significa? Es las costumbres familiares, es el vocabulario, es la política local, dice que también ahí aparece, que la política local es un aparato ideológico del Estado para seguir eh, este, este, este vínculo entre lo que escribe Yolanda Oriamuno y lo que luego va a escribir Luis Althusser, ¿verdad? Eh, es la forma en la que el modo de vivir y la manera de pensar se convierten en antípodas, ¿verdad? Eh, y es la cultura y la vida cotidiana, ¿verdad? Esto es muy interesante porque esas definiciones de ambiente son asimilables, como ya había dicho, a lo que Luis Althusser eh, le va a llamar ideología, ¿verdad? Y el punto fuerte de la lectura althuseriana del concepto de ideología, bueno, lo que yo considero que es el punto fuerte de la lectura althuseriana de la ideología, es que en Althusser la ideología no, a diferencia por ejemplo, en Lukács, la ideología no es una forma de falsa conciencia, ¿verdad? No es como que sea, sí, digamos, no es como que haya nada como que la gente, no es como un problema epistemológico, un problema que la gente no comprenda algo, sino que la ideología es sobre todo una práctica, ¿verdad? Uno está en la ideología porque hace cosas, ¿verdad? Porque hay una práctica ideológica. Dentro de eso es la más importante, la interpelación y el reconocimiento, que es una interpretación que él hace de Pascal, por cierto, de Blas Pascal, porque Blas Pascal dice, tiene esta frase que a Tusser le gusta mucho, que es arrodillados, rezad y creeréis. Esa es la frase de Pascal, ¿verdad? Que lo que quiere decir es, ¿qué se necesita para creer en Dios? Lo que se necesita es arrodillarse y rezar. Ya. Y eso es todo, ¿verdad? Es decir, uno tiene que hacer cosas para estar en la ideología. Y uno solo sabe que las personas están en una ideología porque hacen cosas, porque se persignan cuando pasan en una iglesia, porque, no sé, se indignan si alguien le prohíben publicar un artículo, eh, si está dispuesto a hacer 4 horas de fila para emitir un voto, ¿verdad? La gente hace cosas para demostrar que cree en una ideología, ¿verdad? Y eso son prácticas, sobre todo. Y entonces, y en esto Althusser se parece mucho al movimiento ecologista, por ejemplo, a la forma en la que razona el movimiento ecologista, sobre todo la variante más radical del movimiento ecologista, que es lo que hay que hacer es cambiar las prácticas y luego las ideas cambian, pero no al revés, ¿verdad? O sea, la idea como que primero hay que cambiar de alguna forma el estado de conciencia de las personas para que luego las cosas cambien,
no es como procede. Lo que hay son prácticas y para cambiar de ideología lo que hay que hacer es cambiar las prácticas, ¿verdad? ¿Cómo sabe uno que alguien ha dejado de creer en Dios? Porque ya no se arrodilla. Es la única forma. O sea, no hay forma de leerle la mente a las personas, ¿verdad? Lo que puede ver es cómo cambian sus prácticas. Eso sí se puede hacer, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, es el tipo de razonamiento que hace, qué sé yo, el movimiento ecologista o muchos de los movimientos como en defensa de la ciudad que dicen, es que no tiene sentido intentar convencer a las personas de la inviabilidad del automóvil como forma de movilización urbana, ¿verdad? Es decir, del inviable que es un mundo con 7.000 millones de automóviles, ¿verdad? Lo único que se puede hacer es cambiar las prácticas de las personas, es decir, que no puedan usarlo, que sea inviable usarlo. Entonces entenderán que el auto es inviable, ¿verdad? Entonces usted lo que tiene que hacer es cambiar las prácticas de la gente, no otras cosas. En Yolanda Oreamuno, bueno, también habla de este ambiente, es lo que explica, dice, la mediocridad de la cuna en nuestra economía y en nuestra política. Y aquí a mí me parece que habría que hacer una colación, como una intervención, porque sobre todo si vieron, yo, no, yo solo les puse un video, solo les puse el video de Aurelia Barahona, Yolanda Oreamuno, el otro no me animo a ponérselos. Hay otro video que lo pueden buscar en YouTube, se los puedo poner si les interesa más, que tiene que ver con, es un video que tiene como, creo que debe tener unos 6 años, cuando se hizo la placa de a Yolanda Oreamuno en el cementerio, ¿verdad? Que no había ningún signo distintivo como en donde ella estaba enterrada. Y hay un documental que se hizo sobre su vida y sobre su familia y eso, sale hablando su hijo, que es un señor mayor ahora. Este, y a mí me parece que hay una cierta forma de apropiarse de Yolanda Oreamuno, que me parece que es la que intenta hacer Jacques Sagot, por ejemplo, que es una lectura de Yolanda Oreamuno en clave meritocrática, como en clave neoliberal, ¿verdad? O sea, como en clave que el problema central para Yolanda Oreamuno es el tema de la mediocridad, ¿verdad? O sea, como que he leído como este concepto que es uno de los que más famoso de ella, ¿verdad? Que es la idea de la bajada de piso, ¿verdad? Que está en el texto este. Eh, creo que en nuestra época, y creo que es la forma en la que lee Jacques Sagot el texto, es leído como en clave de que lo que Yolanda Oreamuno está defendiendo es una especie como de meritocracia, ¿no? Como de que el problema de Costa Rica tiene que ver con que los mejores o los que tienen más mérito o los más excelentes no se les permite surgir, ¿verdad? Y que hay como una cultura igualitarista que les baja el piso, ¿verdad? Y que por lo tanto, digamos, gente como, qué sé yo, como Jacques Sagot, eh, sería quienes representarían más ese espíritu, digamos, o la continuación de ese espíritu, en clave de ser como esta élite de gente que tiene más mérito que los demás, que el país no le permite surgir, ¿verdad? Como en clave, puede ser como en clave neoliberal, ¿verdad? Porque el neoliberalismo defiende mucho esa idea de que, de que el principal motor de progreso personal es el mérito, ¿verdad? Que la gente que progresa social y personalmente es porque tiene los méritos, o tiene más méritos que otras personas. Eh, y bueno, y eso es una idea muy difundida en la universidad, por ejemplo. La universidad tiene una cultura meritocrática así muy intensa.
este, que yo por lo menos no comparto. Eh, y también como en una clave mm, como como de elitismo cultural un poco, ¿verdad? Em, y yo no creo que esa sea la forma correcta de leer ese texto. Me parece que es una interpretación, eh, o sea, que es posible, pero que no es el punto central para ella. Yo creo que en ella, digamos, el tema de la mediocridad no está asociado a, digamos, como a una apología de quienes, o sea, como de los capitanes de empresa o de los capitanes de industria, ¿verdad? De los amos del universo, ¿verdad? Que son los que deberían estar al frente, porque son más talentosos o más inteligentes que el resto, ¿verdad? O sea, no es, Yolanda Alamudio no es Elon Musk, ¿verdad? No parecido. Este, sino que para mí la clave de ella está asociado a como elementos que tienen que ver más con la democracia, no con el talento personal, ¿verdad? O sea, ella, ¿qué es lo que más le molesta? Por ejemplo, ¿qué es lo que a ella le parece mediocre? Le parece mediocre la opinión pública, ¿verdad? Es decir, la incapacidad de el país de poder debatir, por ejemplo, ¿verdad? Que es toda la parte que ella señala sobre cómo en el país no hay, digamos, esta expresión de que cualquier escándalo dura 3 días, ¿verdad? Que ella dice, bueno, primero aparece en la portada principal, luego aparece en las secciones nacionales, luego aparece una notita muy discreta en la sección de familiares y luego ya la gente deja de hablar de eso, ¿verdad? Como que hay una forma muy discreta de no enfrentar tus ideas, sino de acallarlas por la vía de no darles atención, ¿verdad? Eh, y eso no tiene que ver nada como con el mérito o el talento o el gobierno de los mejores, sino que tiene que ver con la mediocridad, la debilidad de la opinión pública, digamos, de la inexistencia de una esfera de opinión pública donde se pueda debatir de manera permanente las ideas. De hecho, no sé si, bueno, sé que Andrés sí estuvo, no sé si alguno de ustedes pudo participar más en las jornadas de investigación, sobre todo en la mesa que hubo sobre filosofía costarricense, que estuvo muy interesante. Pero con una de las expositoras yo le comentaba, y creo que se los había comentado también a ustedes, por ejemplo, fíjense que a contramano, porque en filosofía, en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento, es muy normal que uno conozca las polémicas de la historia del pensamiento, ¿verdad? Es decir, la polémica entre Descartes y Malebranche, ¿verdad? La polémica entre Descartes y Gassendi, la polémica entre Kant y Hume, ¿verdad? La polémica entre Marx y los hegelianos de izquierda, la polémica entre Popper y Habermas, ¿verdad? Entonces, todo eso uno se lo sabe, uno lo estudia, ¿verdad? Eh, y qué sé yo, la polémica sobre los historiadores entre Habermas y Nolte. Y así es que uno estudia filosofía, ¿verdad? Hay una larga historia de polémicas sobre distintos aspectos que son famosas, ¿verdad? Eh, y sin embargo, por ejemplo, y eso es una deficiencia que tiene inclusive Láscaris en los textos que él tiene, nosotros no estudiamos la historia del pensamiento sobre la base de las polémicas. O sea, como las grandes polémicas que ha habido en la historia del pensamiento del país no son estudiadas y no son vistas como puntos relevantes de la historia del pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, la polémica del lenguaje, que es la polémica del liberalismo, es muy poco conocida. Aunque ahí participan todos los principales liberales, interviene Pío Víquez, interviene Teodoro Quirós, interviene Ricardo Fernández Guardia, ¿verdad? Esa polémica es súper desconocida y para mí es súper importante para terminar de entender qué es el liberalismo, por qué es importante, cuál es la visión que tenía cada quien del sentido de la nación. En la historia de la izquierda política, por ejemplo, la polémica, de las primeras polémicas que tiene Manuel Mora con Jorge Bolio, está en los discursos,
es una cosa de referencia, es una polémica muy acre, es una polémica parlamentaria además. Esa polémica es una polémica que además arroja mucha luz porque va muy a contramano de la tradición que representa, o sea, como lo que nosotros imaginamos que Manuel Mora es, ¿verdad? Eh, y esa polémica es súper desconocida, es súper poco citada. De hecho, la parte de Jorge Bolio creo que todavía no está impresa, ¿verdad? O sea, solo conocemos la intervención de Manuel Mora, pero no la intervención de Jorge Bolio, ¿verdad? Y esa polémica es tal vez una de las polémicas más importantes que tuvo la izquierda social y política en los años 30, en los años 40. Pues absolutamente relevante para entender cómo se desarrolló el pensamiento político en Costa Rica en los años 30. En los años 70, qué sé yo, la polémica entre Rodolfo Cerdas Cruz, Arnoldo Mora y Álvaro Montero Mejía sobre el marxismo en los años 70, eso también es súper desconocido, ¿verdad? Entonces parece que, bueno, la polémica entre Rodrigo Facio y Rodolfo Cerdas Cruz sobre el marxismo, ¿verdad? Que está publicado en el libro de Rodrigo Facio, está publicado en la revista. Esas polémicas que son muy importantes en la historia del pensamiento, o que a mí me parece muy importantes porque las polémicas permiten entender cosas del pensamiento que no están tan claras en las exposiciones técnico-formales, porque las polémicas siempre sirven, y en eso Kant era muy brillante, ¿verdad? Digamos, a mí me parece que Kant es tan importante en la crítica de la razón pura y en la crítica de la razón práctica, porque es una polémica contra David Hume, pero no es una polémica contra David Hume tal cual David Hume escribió el Tratado sobre la Naturaleza Humana, sino es una polémica sobre las conclusiones últimas del Tratado de Hume sobre la Naturaleza Humana, ¿verdad? Es decir, la polémica tiene esa importancia. No es tanto lo que técnicamente está dicho en los textos del otro autor, sino en las implicaciones últimas de su teoría, ¿verdad? Es decir, esa es la gracia de la polémica, ¿verdad? Digamos, es una discusión en última instancia de qué, ¿verdad? Y es lo que me parece a mí que es lo que más, a mí me parece más interesante de aprender, de hecho, y que está muy en el origen de la filosofía, ¿verdad? Porque Platón también discutía así, ¿verdad? Es decir, todas las discusiones de Platón son no tanto lo que Protágoras realmente dijo, ¿verdad? Sino que es, en última instancia, qué es lo que Protágoras pretende, ¿verdad? Y así discute, ¿verdad? Y por eso es tan cae mal Sócrates cuando discute, ¿verdad? Nunca, siempre es, en última instancia, usted, lo que pasa es que eso usted lo dice porque es un sofista y le cae bien ser un sofista. Ya uno dice, bueno, está bien, ya se pudrió esta vara, ¿verdad? Pero es divertido, por eso es tan divertido los diálogos, ¿verdad? Porque es esta provocación de llevar hasta las últimas consecuencias tu posición, ¿verdad? En ese estilo, y la filosofía y el pensamiento en general tiene ese estilo. O sea, eso no, una tradición que empieza en Platón, pero no solo Platón hace eso, hay un montón de autores que hacen eso. Y para mí no hay pensamiento sin eso en realidad. Y sin embargo, como el mito nacional está construido sobre la base de que el conflicto es peligroso, porque el conflicto desborda las pasiones, y cuando se desbordan las pasiones se rompen las instituciones, ¿verdad? Y que por lo tanto hay que mantener el conflicto controlado, ¿verdad? Administrado, digamos que la sangre no llegue al río, dice Constantino Láscaris. Entonces uno no sabe mucho de las polémicas y en general no se incentiva que haya polémicas. Fíjense, por ejemplo, eso creo que lo decía Jethro Massis en esta intervención, y es muy interesante, que es en la universidad, la cultura universitaria como tal es no leerse y mucho menos polemizar, ¿verdad? Es decir, ya es muy raro que la gente se lea entre sí, ¿verdad? Muy, muy, muy raro. No hay como nada en la universidad que lo obligue a uno, que le facilite a uno leer y participar como de lo que los otros colegas están escribiendo y pensando, interviniendo. Pero más raro aún es que se polemice entre dos autores. Es muy raro, ¿verdad? No es una cosa que se incentive a hacer.
Y sin embargo, y cuando hay, ¿verdad? Esas polémicas no son estudiadas, ¿verdad? Yo lo decía a propósito, por ejemplo, de la polémica, hay una polémica en el origen de la historia del pensamiento, de la filosofía costarricense, que no vemos en este curso, porque este curso está muy, si los dioses del presupuesto alguna vez lo permiten, este curso debería ser 2 cursos, ¿verdad? Entonces, si alguna vez eso sucede, lo veremos en esta otra parte. Porque nosotros, digamos, este curso está sobre todo concentrado entre 1870 y 1940, ¿verdad? En realidad es el preludio a la universidad, lo que nosotros vemos. Ya con la universidad es como otra historia. No es que no veamos autores universitarios, los vamos a ver a Lascar, vamos a ver a Alexander Jiménez, vamos a ver a Jorge Jiménez, pero en realidad el curso no está puesto, el énfasis no está puesto ahí, ¿verdad? Tendría que haber otro curso que le ponga más énfasis a eso, pero bueno, eso no, todavía no está. Y en la historia de la filosofía hay una polémica en el puro origen, que es una polémica entre Elio Gallardo, Luis Camacho y Teodoro Larte, ¿verdad? Digamos, que es también muy desconocida, es súper desconocida, ¿verdad? Y es muy importante en la historia de la filosofía institucional del país. Bueno, entonces hasta ahí. Entonces, para mí, esta cosa que Yolanda Oriamuno le denomina la bajada de piso, la mediocridad, no tiene que ver con esa clave como meritocrática que se impuso en los años 90 gracias al neoliberalismo, gracias a que es como la mirada de gente así como Jacques Sagot y como de Oscar Arias, sino que tiene que ver con la debilidad de las instituciones democráticas, ¿verdad? O sea, con la debilidad de la opinión pública, con la fragilidad con la que se hizo el proceso de modernización, ¿verdad? En alguna parte del texto, Yolanda Oriamuno dice, que eso es muy expresivo que haya dicho eso, dice, este miedo campesino a cualquier cosa que se piensa como una obra grande, ¿verdad? Tiene como esta expresión, ¿verdad? El miedo campesino a cualquier cosa grande, que es esta forma de modernización eh, llevada a pedacitos, ¿verdad? Es decir, ella está expresando como que la modernización como capitalista típica que hubo en América Latina no ocurrió en Costa Rica, ¿verdad? Se fue haciendo como de a poquitos y en general no hay grandes obras, no hubo un proyecto para hacer una gran ciudad, ¿verdad? Como, qué sé yo, Buenos Aires o México, eso no existe en Costa Rica, ¿verdad? Pero también, si se fijan, tampoco es un país como de grandes obras, ¿verdad? Como, eso digamos, como, ¿cuáles son como las grandes obras de ingeniería que hay en el país? Como el represamiento de Cachí fue lo más importante, ¿verdad? Que es una cosa como muy grande, ¿verdad? Los que son de por ahí eh, lo pueden ver, eso cambió mucho, pero ya luego, ¿qué? O sea, qué es como esa cosa que representa como esta es la modernización llevada adelante de la ciudad? Que la ruta 24, no sé, la ruta 27, la apertura de las calles a Limón, no hay como eso, ¿verdad? Es como una modernización muy a la campesina, muy en pequeños pasos, ¿verdad? Y eso da la sensación de desorden, ¿verdad? De desagregamiento, de falta de proyecto, ¿verdad? Em, y la otra cosa que a mí me parece que es importante es esta cosa que tiene que ver con la hipocresía, ¿verdad? Con la diferencia entre la forma de actuar y la forma de pensar, ¿verdad? Entonces, la crítica de Joan de Aramuno a mí me parece que no tiene que ver con nada como con una defensa del gobierno de los mejores, ¿verdad? O una crítica de la mediocridad en esa clave como neoliberal de que solo los mejores pueden sobrevivir, ¿verdad? Y los que son mediocres o malos, que vayan a ver qué hacen, ¿verdad? Sino que tiene que ver con la mediocridad de las instituciones, no de las personas, ¿verdad? Tiene que ver con la mediocridad de la democracia, de la opinión pública, no de los individuos, ¿verdad? Y que eso sí, las instituciones, los individuos, las instituciones, la democracia, la opinión pública, eso tiene como una relación de subida y bajada con los individuos, ahí sí, eso sí. ¿Verdad? Como las instituciones están hechas de gente,
en realidad, digamos, de individuos de carne y hueso. Entonces, esa cultura, esa economía, esa política, esa lentitud, se ve reflejada en la forma en la que la gente habla, en la forma en la que la gente se expresa, en la forma en la que la gente no te enfrenta, digamos, cuando tiene una discrepancia con vos, ¿verdad? Em, eh, entonces yo creo que es eso, más bien lo que ella atiende, ¿verdad? Y dice, esto es también creo que es importante, dice, los primeros signos del ambiente son la lentitud, la comida sucia, las frecuentes paradas, los precios, la tensión, ¿verdad? Dice que es lo primero que uno nota en el ambiente. Em, yo creo que lo que ella está escribiendo aquí, y esto me parece interesante, es lo que Manuel Solís le va a decir la institucionalidad ajena, ¿verdad? El, digamos, la falta de capacidad para apropiarnos de las instituciones, de cualquiera de las que sea, de las del transporte, de las instituciones políticas, de las instituciones de salud, ¿verdad? Eh, y yo creo que hay una frase que a mí es muy vacilón porque la palabra existe en inglés, pero no existe en español, que es accountability, ¿verdad? Esa palabra no existe en español, ¿verdad? O sea, existe rendición de cuentas, que es como una frase para explicar qué significa la frase. Eh, y eso es muy interesante porque también digamos, en los textos de teoría de la dependencia y de teoría del desarrollo, y bueno, en los textos de politología también, y yo creo que Yolanda Eramuno, sin tener obviamente el desarrollo que luego va a tener la teoría de la dependencia y la sociología moderna, digamos, pero sí tiene una intuición de qué es lo que está pasando, que luego lo confirmarían las investigaciones en ciencias sociales, que es esta falta de transparencia de las instituciones en el sentido de que son instituciones patrimonialistas, ¿verdad? Esto que la sociología contemporánea le dice patrimonialismo, que es esta idea del Estado como propiedad del presidente, ¿verdad? Y o de las instituciones como propiedad de quien las dirige. Y yo creo que eso es lo que expresa ella, ¿verdad? Es decir, que las instituciones, el ambiente, el malestar con las instituciones, ¿verdad? Eso que ella le dice el ambiente y esta cosa como que produce malestar entre las diferencias entre la forma de hablar y la forma de actuar, entre lo que se supone que las instituciones tienen que hacer y lo que realmente hacen, eh, tiene que ver con eso que Manuel Solís le dice la institucionalidad ajena, y tiene que ver con la ausencia de esta cosa, de accountability, de responsabilidad de responder por un desempeño particular ante las expectativas que tienen las distintas audiencias. Y ella lo que detecta es justamente esta sociabilidad que refleja un poder que es opaco, ¿verdad? Eso es como lo que quiere intentar transmitirnos en el ambiente, ¿verdad? Es decir, nosotros compartimos una sociabilidad donde el poder, las instituciones, inclusive las que se supone que son más democráticas y más ejemplarmente democráticas, como el sistema electoral, son opacas en realidad, no son ajenas, es muy poco claro cómo funcionan, a qué nivel funcionan. Entonces se les olvida que estamos todavía en el año 38, ¿verdad? Y es decir, aquí eh, el principal mecanismo de rotación de las élites, que es el sistema electoral, es particularmente opaco todavía, ¿verdad? O sea, los sistemas de cedulación, los sistemas de control de la elección, los sistemas de rotabilidad, ¿verdad? Entonces, creo que es sobre eso de la que ella quiere hablar, ¿verdad? Y además va a hablar de la inercia, ¿verdad? Eh, es decir, de algo que no se mueve, ¿verdad? De algo que opone, la resistencia que opone la materia, ¿verdad? Un estado de reposo, ¿verdad? Una incapacidad, una falta de entendimiento, de inteligencia, ¿verdad? Como un ser sin potencia, diría Aristóteles, ¿verdad? Eso es lo que le parece a ella, que hay como una inercia, ¿verdad? Algo que se resiste, algo que debería ser movido, pero que se ocupa una fuerza especial para moverlo, ¿verdad? Yo creo que tal vez ese es
como la tragedia, no en el sentido griego, sino en el sentido sociológico del término, ¿verdad? Que creo que Yolanda Oriamuno se da cuenta de qué es lo que hay que mover, nada más que ella no tiene la fuerza social para moverlo, ¿verdad? Es decir, las transformaciones democráticas que ella probablemente intuye, ¿verdad? La falta de rendición de cuentas, la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, la diferencia entre la democracia que está plasmada en la Constitución y la democracia que realmente se tiene, ¿verdad? Eso necesitaría de una especie de democratización social, de revolución democrática, que necesita una fuerza social para poder llevarla adelante, porque el problema es que las instituciones se resisten a cambiar, se resisten a modificarse. Pero ella no tiene esa fuerza, ¿verdad? Y quien podría tener esa fuerza, que era el Partido Comunista, elige otro camino, ¿verdad? Elige un camino más bien de integración, de adaptación a las instituciones tal cual las conocemos, que lo veremos la otra clase cuando veamos a Manuel Mora. Eh, entonces, para él, para ella, la culpa de esta inmovilidad es del ambiente. eh, es interesante que hable de la culpa, ¿verdad? Porque la culpa puede tener un sentido moral, que es como una actitud conscientemente contraria al deber, o puede tener un sentido jurídico, que es la voluntaria omisión de diligencia en el calcular las consecuencias posibles y previsibles de un hecho, ¿verdad? Eh, y entonces, creo que esa es la otra advertencia que ella hace, ¿verdad? La culpabilización permanente del ambiente lo que hace es que es como una especie de mecanismo de evasión de la responsabilidad, ¿verdad? Porque, porque el ambiente son las prácticas. Es decir, si uno no puede culpar el ambiente, lo que tiene que hacer es cambiar las prácticas de lo que uno hace, ¿verdad? En este intento de lectura, digamos que es como yo leo a Yolanda Oriamuno, que es mi experiencia de lectura, ¿verdad? Sí es verdad que uno puede ver en ella muchas de las intuiciones que luego va a desarrollar Luis Althusser. Lo que está intentando transmitir es que aunque siempre culpamos al ambiente, ¿verdad? A la inercia, a las costumbres, a las instituciones, a todo eso, lo usamos como un mecanismo para evadir la necesidad de cambiar nuestras prácticas, ¿verdad? Las de todo el mundo, pero las nuestras también, digamos, las propias. Y que eso es lo que puede hacer la diferencia, ¿verdad? No esperar como que el ambiente se autocambie por sí mismo por alguna extraña fuerza que no se sabe para de dónde viene, ¿verdad? Eh, entonces, ella va a estar siempre como, esto es también Althusser, ¿verdad? Señalando a lo largo de todo el texto esta decisión imaginaria que hay entre las prácticas y las relaciones sociales, ¿verdad? Entre las doctrinas y las ideas, entre las creencias y los aparatos, ¿verdad? Eh, y en el ambiente, esto que es una cosa muy grande, dice, es lo que no deja hacer nada, es el que esturbia las mejores intenciones, ¿verdad? Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque uno no mide las cosas por las intenciones, sino por los resultados, ¿verdad? Es decir, en eso, digamos, el texto bíblico en eso es muy expresivo, ¿no? De que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿verdad? Y, y justamente uno no mide las intenciones, sino que mide los resultados, ¿verdad? Mide las prácticas de las cosas, ¿verdad? Em, y dice, tuerce la vocación de la gente, es que es otro diagnóstico, que inclusive la gente es que tiene las mejores intenciones, queda atrapado en ese ambiente, ¿verdad? Que es un diagnóstico que aparece en varios autores, por ejemplo, es el diagnóstico que hace Carmen Lira y Luisa González con su experiencia con el establecimiento del sistema Montessori, ¿verdad? Que es la crítica que, él hace que ella le hacen a Omar Dengo, ¿verdad? Que, o sea, tiene las mejores intenciones, pero esas intenciones quedan distorsionadas, ¿verdad? Tuerce la vocación de las gentes, inclusive de las que tienen buenas intenciones, como Omar Dengo,
¿verdad? Pero también fíjense que aparece en el Jaúl la misma idea, ¿verdad? El mismo diagnóstico. Con los docentes o con los curas, cuando llegan a San Luis de los Jaúles, pueden tener todas las buenas intenciones, sobre todo en el fragmento en el que Max Jiménez habla de los docentes, ¿verdad? Que es el fragmento sobre la linterna mágica y todo esto. Inclusive con las buenas intenciones, como el fango, diría Max Jiménez, ¿verdad? El San Luis de los Jaúles, el fango, diría Mario Sancho, perdón, o el ambiente, diría Yolanda Oreamuno, tuerce esas vocaciones de las personas, ¿verdad? Y nos mantiene esperando a que algo sensacional venga, ¿verdad? Es el país que siempre está esperando que algo suceda, donde ya casi va a suceder algo grande, ¿verdad? Y no termina de suceder nunca, ¿verdad? No termina de ocurrir. El ambiente es esta sombra tenebrosa y fatídica, ¿verdad? Y dice, lo llevamos dentro de nosotros mismos. Y eso es lo que a mí me pareció más interesante, de lo que me parece como más radical, digamos, en mucho sentido de las cosas que él dice. Ella dice, porque el ambiente no es como una cosa que está en las instituciones y que por las que uno no tiene una responsabilidad, es que el ambiente está en uno también. O sea, tiene que ver con las cosas que uno hace, con las prácticas que uno tiene, ¿verdad? Con el sentido común del que uno participa. Dice, lo llevamos dentro de nosotros mismos. Es una cultura interiorizada, ¿verdad? Que eso también es muy altuseriano, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que hace que una persona sea una persona creyente? Que se arrodilla y reza. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo se es creyente? Es la única forma. Dice, lo especulamos, lo racionalizamos, que es otra de los rasgos típicos de la ideología. Hay una racionalización, ¿verdad? Es que así somos, es que esto no se puede cambiar, es que eso siempre ha sido así, ¿verdad? Es que es preferible que sea así y no de otra forma, ¿verdad? Y lo mantenemos, ¿verdad? Lo preservamos. Que es esta idea de que nuestras instituciones, así como son lo más preciado que tenemos y tenemos que preservarlo y mantenerlo hasta, pues, hasta el fin de los tiempos, me imagino, ¿verdad? Que esta es opinión del profesor, entonces digan, esta es la opinión del profe, probablemente no es verdad. Cuando en Costa Rica se discute sobre eso, sobre el Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho, es esta parte, don André Mundo hablando, ¿verdad? Es decir, no importa qué pase, no importa qué está sucediendo, lo importante es preservar y mantener las instituciones, porque eso es lo más valioso. Si eso se preserva, entonces está preservada la continuidad, ¿verdad? Y siempre va a aparecer alguien incómodo que dice, bueno, y si el problema es que si el problema son las instituciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde discretamente aparece primero en la portada, luego aparece en la sección de nacionales, luego aparece en la sección de divertimentos varios y fiestas, y luego no vuelve a aparecer su opinión, ¿verdad? Okay. Esa es la pregunta incómoda, ¿verdad? Cuando dice, ¿qué pasa si el problema son las instituciones? ¿Verdad? Si el problema es el ambiente que tienen las instituciones. Porque no, digamos, el país tiene esta idea que todo el mundo es la primera que lo diagnostica, como que las instituciones, todas, son básicamente buenas. La familia, el Estado, la policía, el sistema educativo, el sistema de salud, ¿verdad? Y entonces esas instituciones tienen que preservarse y mantenerse como un todo a lo largo de la historia, ¿verdad? Y eso es lo más importante, ¿verdad? Yo creo que ahí uno puede tener una lectura, digamos, más radical, digamos, de lo que Yolanda Mundo nos quiere transmitir. Y hay algo que viene de la mediocridad que viene de la cuna, del nacimiento, es decir, así nos han educado, ¿verdad? Pero también viene de la economía y de la política, ¿verdad? Y esto es muy interesante y aquí a mí me parece que es lo que permitiría que no, digamos, no leer a Yolanda Oreamuno en esta clave que es posible, ¿verdad? Que está en la lectura tipo, tipo Oscar Arias, tipo Jacques Sagot. Creo que también es la lectura que hace
que hace Luis Guillermo Solís. En esto no estoy tan seguro porque no le he leído tantas cosas a Luis Guillermo Solís sobre Yolanda Oriamuno, solo le conozco el discurso, eh, el discurso con el que le puso el nombre de la carretera a la carretera Yolanda Oriamuno. Se me olvidó qué tramo es, siempre se me olvida, pero bueno, hay una carretera que se llama Yolanda Oriamuno, y es una carretera que se construye con plata del BID, ¿verdad? Con plata de los organismos financieros internacionales. Entonces, aquí hay un punto en común, esto se me había olvidado, esto no lo vamos, yo casi tengo que terminar. Hay un punto en común que lamentablemente como no leemos los estudios de economía costarricense de Rodrigo Facio, que ese es otro texto clave que tendríamos que leer en el curso, pero hay que cortar por algún lado, entonces eso no se lo leen ustedes. Rodrigo Facio y Yolanda Iramuno tienen diagnósticos parecidos. Ella en el año 38, Rodrigo Facio en el año 42, sobre todo en dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Uno, que tiene que ver con el malestar del país. Uno, ambos diagnostican la fuerza de la cultura burocrática en el país, ¿verdad? Que Rodrigo Facio tiene un concepto como más pulido que el de Yolanda Oriamuno, porque Rodrigo Facio habla de reglamentismo. Ese es el concepto que él usa, ¿verdad? Y lo que señala es justamente este sistema súper complejo de leyes, reglamentos, contrarreglamentos, ¿verdad? Que produce mucho malestar, porque es verdad que las instituciones costarricenses son muy burocráticas, es decir, cualquiera de ustedes que haya tenido la mala experiencia de no entregar a tiempo los papeles de la beca, ha tenido que sufrir ese momento, ¿verdad? Pero no hay forma, ¿verdad? No hay posibilidad de que esa, digamos, eh, esta tupida catarata, digamos, de leyes, reglamentos, contrarreglamentos que regulan todo, pueda ser puesta en paréntesis y que sea como la primacía de los seres humanos reales la que triunfe sobre las instituciones, ¿verdad? En las instituciones triunfa el reglamento siempre, no como las necesidades reales. Ese diagnóstico lo tiene Yolanda Oriamuno y lo tiene Rodrigo Facio, los dos, ¿no? Pero además, Rodrigo Facio tiene un concepto, aunque Rodrigo Facio es un liberal, pero es muy interesante el concepto que él defiende porque él sostiene, y esto sería la crítica de la economía, de la mediocridad de la economía que habla Yolanda Oriamuno. Por eso a mí me parece que no podría ser posible una lectura, digamos, neoliberal, que es falsa, una lectura neoliberal de Yolanda Oriamuno como la que intenta Oscar Arias o la que intenta Jacques Sagot, porque es que la mediocridad también está en la empresa. Digamos, los empresarios son responsables de esto, ¿verdad? Y, y en el neoliberalismo no, los empresarios son los sujetos que son la vocación de la modernización de la sociedad. Y Rodrigo Facio y Yolanda Ramono dicen, no, la mediocridad también viene de ahí, ¿verdad? Eh, y, y Rodrigo Facio lo que dice es que es un capital perezoso. Esta es la definición que usa. Esos dos conceptos a mí me parece que es lo más interesante que tiene Rodrigo Facio. Yo no estoy muy seguro que cómo se lee a Rodrigo Facio en la facultad de teología dogmática, en la facultad de economía de la universidad. Yo sé que hubo unas celebraciones por él y esto, y se volvieron a publicar sus libros. Yo no participé en ninguna de las charlas, pensé en que debería hacerlo, pero la verdad me da un poco de pereza. O sea, después de lo que dijeron sobre el plan fiscal, me parece que no hay realmente nada que pueda aprender demasiado del Instituto de Investigaciones Económicas. Puede ser que es una cosa muy sesgada de mi parte y debería tener una actitud más abierta, pues. Pero bueno, por estos años no. Entonces no tengo claro cómo es la lectura oficial, digamos, cuál es la lectura de la Facultad de Economía sobre Rodrigo Facio. No tengo idea. No tengo idea si lo leen, no tengo idea cómo lo leen.
Creo que hay mucho como de mitología alrededor de él, así como el fundador de la facultad y todo eso. Pero sí, a mí me parece que lo más interesante de él es esta idea del reglamentismo, digamos, esta idea que tiene que ver con la fuerza de la cultura burocrática del país, que es una especie de peso a pagar por la idea del país de la estabilidad política, ¿verdad? Es decir, es como la cara mala, digamos, como la contracara de la idea del país que es inmune a las transformaciones radicales. Es un país tan burocrático y tan reglamentista porque hay que evitar cualquier iniciativa desbordada o demasiado veloz o demasiado radical, ¿verdad? De cualquiera de las fuerzas involucradas, ¿verdad? Y la otra cosa es esta idea del capital perezoso, ¿verdad? Como el capital vago, porque lo que dice básicamente en estudios sobre economía costarricense es que los empresarios costarricenses solo invierten en las cosas que son fáciles y que les dan negocios fáciles y rápidos, y punto. Y que no hay nada de eso de inversión, de modernización, de grandes proyectos, que no, que eso es mentira, que viven del cupón, básicamente. Es decir, que solo se apuntan a las cosas que son rápidas y que se ocupan y que pueden conseguir plata ya, en este momento, ¿verdad? Y que no tienen capacidad de ver más allá de eso, ¿verdad? Y es un diagnóstico muy rudo, en realidad, sobre los empresarios, porque si uno sigue, por ejemplo, la lectura que hace Manuel Solís en la institucionalidad ajena después, esa es la historia de la modernización neoliberal en Costa Rica 40 años después, ¿verdad? Es decir, los elementos de la economía que se desarrollaron en el país, nadie los discutió, solo se impusieron por la fuerza de que eran buenos negocios, ¿verdad? La privatización del sistema de educación pública superior, la privatización del sistema de salud, el desarrollo del turismo de alta intensidad en las costas, el desarrollo de represamiento de electricidad, de el latifundio vinculado a la piña y al melón, eso no está discutido en ninguna parte. Eso se impuso porque era un buen negocio y eso es todo, ¿verdad? O sea, era una cosa que se hacía rápido, que no necesitaba mucha inversión, no era ningún riesgo, porque eso era plata fácil, ¿verdad? Y se podía hacer ya, en este momento ibas a ver el rendimiento inmediatamente, y no había ninguna regulación que permitiera o que discutiera hasta dónde iba a llegar ese negocio y en qué forma, y nada, y eso fue lo que se desarrolló, hasta que empezaron a haber contradicciones, ¿no? De otro tipo. Pero es un diagnóstico muy similar, digamos, a lo que el país, a lo que las élites empresariales le hicieron al país en los últimos 20 años, ¿verdad? Es decir, no hay ningún gran debate sobre cómo Costa Rica se va a transformar en un polo de inversión turística, eso es mentira, ¿verdad? Ni cómo se iba a transformar en el principal productor de piña del mundo, no hay ningún debate sobre eso, no está discutido en ninguna parte. Ahí eso se impuso la fuerza de la plata, la fuerza del dinero fácil, ¿verdad? Eh, y ese diagnóstico está en Rodrigo Fácil, ¿verdad? Entonces, y también me parece que en Yolanda Remón. Bueno, son las 10:57 y tengo la otra clase a las 11 y todavía tengo que comer algo. Entonces, la otra clase ya no vamos a hablar de Yolanda Oriamuno, la próxima clase vamos a hablar de Manuel Mora. Entonces, vamos a leer el texto, el discurso del año 38. En el libro está todo el libro, en la antología está todo el libro de él, pero solo es el texto del año 38 que vamos a ver. Bueno, nos vemos.